Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 18 de abril, un día que amanece con más sueño de lo habitual. Si se quedaron ustedes viendo ayer el fútbol, victoria del Real Madrid frente al City, la tanda de penaltis. Amanece con Europa apostando por la diplomacia y pidiendo moderación a Israel en su respuesta a Irán. Amanece con los inversores conteniendo el aliento, intentando anticipar cómo va a ser la respuesta y qué efecto tendrá en la estabilidad de la región la decisión que tome el gobierno de Benjamin Netanyahu. Agradezco a nuestros amigos por su apoyo a la defensa de Israel, su apoyo con palabras y acciones. Tienen también todo tipo de sugerencias y consejos y lo agradezco, pero quiero dejar claro que nuestras decisiones las tomaremos nosotros e Israel hará todo lo necesario para defenderse, decía ayer Netanyahu ante los ministros de Exteriores de Alemania y Reino Unido. Y un día que despierta con el mercado pendiente de cómo abren hoy a las 9 las acciones de Naturgy, tras confirmarse que la energética de Abu Dhabi, TAQA, negocia ya con Criteria su desembarco en la energética española. El grupo emiratí, que reconoce contactos para comprar las participaciones de CVC y de Jeep, confirma que estudia una OPA por el 100% de Naturgy y ofrecería, según cálculos, entre 25 y 28 euros por acción, un total de en torno a unos 26.000 millones de euros, y eso supondría la mayor oferta pública de acciones en la bolsa española en casi 20 años, desde la que lanzara Enel por Endesa allá por el año 2007. Naturgy, que subía ayer en bolsa más de un 6% y se revaloriza un 10% desde el pasado martes, hasta los 22 euros con 84 céntimos por título. Reacción del gobierno, que al igual que en Talgo va a vigilar la operación para ver cómo afecta a los intereses estratégicos de España. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. Tenemos los canales y los instrumentos adecuados para analizar esta operación cuando se oficialice la propuesta por parte de la empresa emiratí, y a partir de ahí es donde empezaremos a ver precisamente cómo somos capaces de conseguir mantener esos intereses estratégicos de España, en este caso en Naturgy, y en un sector, además, no solo es la empresa, es un sector particularmente importante hacia adelante, donde tenemos que ser capaces de conservar ese esfuerzo inversor en las próximas décadas. Hablaremos esta mañana de esa OPA por Naturgy, de la respuesta del gobierno y del pacto de competitividad que ha rescatado la Unión Europea para poder competir con los gigantes estadounidenses y con los gigantes asiáticos. Naturgy, que lideraba las alzas ayer dentro de un IBEX 35, que recuperaba los 10.600 puntos, gracias también a la banca y a la posibilidad cada vez más cercana de que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés en junio, con una inflación en la eurozona que se moderó en marzo hasta el 2,4%. Joachim Nagel es el presidente del Bundesbank. En primer lugar, buena noticia es que la inflación esté bajando, así que creo que esto es lo que nos gustaría lograr cuando subamos las tasas de interés. Hablando de la reunión de junio, creo que está aumentando la probabilidad de que veamos un recorte de tipos en junio, pero aún quedan algunas salvedades, por lo que la inflación subyacente sigue siendo alta. Para la reunión de junio obtendremos nuestra nueva proyección, por lo que obtendremos nuestro nuevo pronóstico. ¿Y si se confirma que la inflación realmente está bajando y alcanzaremos nuestro objetivo en 2025? Como dije, la probabilidad de que tengamos este recorte de tasas es cada vez mayor si estamos aquí para la reunión de junio. Bajadas de tipos en junio, subidas en las bolsas europeas. Al contrario que Wall Street, cerraba anoche con caídas tras el libro beige de la Fed, que refuerza la idea de todo lo contrario, de que los tipos no van a bajar de momento en Estados Unidos, y después también de las palabras de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, señalando que la Fed puede mantener las tasas estables sin prisa por recortarlas y que una economía fuerte y un mercado laboral robusto están dando margen al organismo, decía, para ser paciente con la política monetaria. Con este escenario, los futuros despiertan hoy en verde. En Estados Unidos, ganancias del 0,17% para el futuro del Dow Jones, subidas del 0,28% para el futuro del S&P 500 y avances del 0,4% para el futuro del Nasdaq. Futuros europeos también al alza, un 0,16% arriba futuro del DAX, un 0,25% viene con subidas el futuro del Eurostock 50. Números verdes también en las bolsas asiáticas, tímidas ganancias del 0,07% para el Nikkei de Tokio, sube casi medio punto la bolsa de Shanghái, avances para el Hansen de Hong Kong de casi un punto porcentual.
Tenemos esta mañana al precio del petróleo esperando noticias desde Oriente Medio con ligeras subidas. Está al borde de los $87,5 el barril tipo Brent, subiendo un 0,23%, sube algo menos, un 0,18% el West Texas en los $82,84. Y sube también hoy el precio del oro, pone rumbo de nuevo hacia los $2.400 la onza, 2.390 ahora mismo, subiendo un 0,1%. Pendientes además hoy de los resultados empresariales, porque en menos de 30 minutos esperamos las cuentas de Bankinter. Van a presentar hoy también cifras del primer trimestre de otras compañías como Netflix, como Pernod Ricard, L'Oréal, Nordea, Nokia, Blackstone y Procter & Gamble. Se van a cotizar los resultados que presentaba ayer al cierre Viscofan, que ganó 31 millones de euros en el primer trimestre, es un 22% más que un año antes. Además, AENA celebra junta de accionistas. Sabadell reparte dividendo y también protagonismo para Opdenergy porque sus acciones van a quedar excluidas de negociación a partir de este jueves. Por lo demás, en la agenda del día tendremos como referencias el informe mensual del Bundesbank, la balanza por cuenta corriente de febrero en la zona euro, la encuesta de la FED de Filadelfia de abril y tendremos ventas de viviendas de segunda mano de marzo en Estados Unidos. Y dos citas importantes de las que vamos a estar muy pendientes este jueves aquí en Radio Intereconomía porque Bestinver va a presentar hoy su carta trimestral a sus inversores y nos la va a anticipar aquí en exclusiva en este programa a las 8:15 de la mañana Jorge Fuentes, que es gestor de renta variable internacional de Bestinver. Y además a las 10, Renta 4 Gestora celebra su Investors Day para hablar de renta fija, para hablar de renta variable, un evento al que nos vamos a acercar a las 9:30 con Ignacio González Enciso, responsable de negocio institucional de Renta 4 Gestora. 7 y 6 de la mañana, vamos con los titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que nos acerca Manuel Velázquez y que empezamos con otra cita destacada en el día de hoy, porque los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van a celebrar la segunda y última jornada de su cumbre extraordinaria. Buenos días. Buenos días, en la que el ex primer ministro italiano Enrico Letta va a presentar su informe sobre la propuesta de reforma del mercado interior. Ayer los líderes discutían cómo incrementar sanciones contra Irán tras su ataque contra Israel. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reiteraba el apoyo comunitario a Israel. Decía que es extremadamente importante comprometerse con los países de la región para evitar el aislamiento y la intensidad y detener esa regionalización. Y mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistía en la necesidad de invertir más en defensa. Al mismo tiempo y de manera fluida y fundamentalmente desempeñar un papel crucial en el rearme de Europa, por ejemplo, apoyando a la industria para que fabrique la capacidad necesaria para responder en todos los escenarios, incluso al más alto nivel de intensidad. To respond to all scenarios, also including the highest level of intensity. El Tesoro Público vuelve hoy jueves al mercado para colocar deuda a largo plazo. Con la que espera captar entre 5.500 y 6.500 millones de euros en bonos a 3 años, con cupón del 2,5%, obligaciones a 10 años con un cupón del 3,2%, junto con otras obligaciones con vida residual de 6 años y 3 meses y otras que vencen en 2066, 42 años y 6 meses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propone triplicar los aranceles al acero y al aluminio de China. Biden alerta de que el gigante asiático importa a Estados Unidos acero a través de México para evitar aranceles. Aún así, el presidente estadounidense asegura que no habrá una guerra comercial con el país asiático. Estados Unidos importó unos 6.100 millones de dólares en productos de acero en el último año. Solo el 3% procedían de China. El Fondo Monetario Internacional pide a los gobiernos que controlen el gasto público para preservar la solidez de las finanzas. Un FMI que empeora ligeramente sus previsiones de déficit para España en 2024 y calcula que cerrará el año en el 3,1%. Es una décima más que lo que pronosticaba la institución el pasado mes de octubre. El fondo proyecta que España no rebajará su deuda del 104% del PIB en toda la década, aunque también prevé que España crecerá por encima de la media de la zona euro hasta el año 2029. En el plano empresarial, ACS prevé más de 2.000 millones de euros en dividendos hasta el año 2026 y hasta 1.000 millones de beneficio. Es un aumento de entre el 9 y el 28% en las ganancias respecto a los niveles del año pasado, gracias, dicen, al impulso de sus operaciones en América del Norte. El consejero delegado de la constructora, Juan Santamaría, indicaba durante la presentación del nuevo plan estratégico que esperan generar unos ingresos de entre 43.000 y 48.000 millones para 2026 y un flujo de caja neto que será de entre 3.300 y 4.000 millones. Significa un aumento del 16%. Tesla pide a sus accionistas que aprueben el salario de Elon Musk anulado por la justicia. Es una retribución que asciende a 56.000 millones de dólares y que se aprobó en el año 2018, pero que una jueza
juez estadounidense anuló tras la demanda de un accionista al considerar que el proceso adolecía de fallos graves. Este plan debe ser ratificado en la Junta General de Accionistas de Tesla el próximo 13 de junio. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a abrir el debate de los peajes en las autopistas. Pide una reflexión sincera sobre cómo financiar las carreteras. Nosotros creemos que para que en España se adopte la decisión de pagar por uso, necesitamos un pacto de país. Es decir, esto tenemos que hacerlo con un cierto consenso, siendo conscientes de que si optamos por el método de pago por impuestos, no de peajes, claro, nos encontramos con situaciones que son únicas en Europa, porque el camión que viene de Alemania, a su paso por los distintos países de la Unión Europea hasta llegar a nuestra frontera, paga por usar la vía, pero cuando llega a España lo hace gratis, y eso no parece muy justo. Horas después matizaba desde su cuenta de X, la antigua Twitter, que el gobierno no se plantea el pago por uso de las carreteras. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Predominio de un tiempo estable en la mayor parte del país con cielos despejados. Únicamente se prevén cielos nubosos en el este de Cataluña y Baleares con probabilidad de chubascos que tenderán a menos en las islas. Se esperan aumentos de las temperaturas máximas en el extremo noroeste peninsular y descensos en el resto. Las mínimas descenderán de forma generalizada. Heladas débiles en los principales sistemas de montaña de la mitad norte peninsular, más intensas en Pirineos y sin descartarlas en el este de la meseta norte. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Negocios que funcionan y aportan valor en el tiempo. Esta es la sencilla fórmula del éxito de Equam, un fondo de inversión con enfoque empresarial. A tu disposición, un equipo gestor con años de experiencia invirtiendo y batiendo a los mercados. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en la web equamcapital.com. Madrid es formidable y con Endesa tu ahorro también. Solo por vivir en Madrid ahorra 980 euros en 2 años con formidable energía, con luz, gas y mantenimiento de gas. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en cámbiateaendesa.com y empieza a ahorrar. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Las 7:14 minutos de la mañana, son hora menos en Canarias. Miramos a los mercados. Enseguida, aproximadamente cuarto de hora, vamos a tener ya sobre la mesa los resultados de Bankinter. Va a ser uno de los protagonistas del día. El otro, sin duda, Naturgy, con esa OPA. Y así sobre la mesa, esa confirmación por parte de la empresa Mirati Itaca, que está negociando esa OPA por Naturgy, con Criteria,
para hacerse lo que le obligaría con el 100% del capital de la gasista española. La mayor operación, hablamos, en muchos años, la mayor OPA en muchos años, desde la del año 2007. Vamos a conocer el detalle de esa operación, lo que sabemos hasta ahora, en un día de ayer que tuvimos bastante información y en el que aquí lo analizamos ya en Radio Intereconomía. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Lo primero, ¿cómo cerraba ayer Naturgy? Lideraba las ganancias dentro del IBEX 35 y ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que tiene intención de hacer ese grupo emiratí TAQA? Pues TAQA es uno de los gigantes energéticos de Emiratos Árabes Unidos. Ayer confirmaba ante la CNMV algo que se venía rumoreando en los últimos días, que está negociando con dos de los principales accionistas y con el visto bueno de otro de los grandes accionistas de Criteria, negocia con CVC y GIP una OPA sobre esta compañía. Se trataría de una operación de 26.000 millones de euros, es decir, se pagaría un precio por acción de 27 euros. Se está preparando esa oferta que superaría la operación de compra de Enel realizada sobre Endesa. TAQA es una empresa que el año pasado ganó 4.000 millones y que vale 4 veces más que Naturgy, que la compañía española. ¿Cómo está el accionariado ahora mismo? Criteria tiene el 26,7% del capital. CVC y GIP son propietarios del 20,7% y el 20,6% respectivamente. Por lo tanto, si esa compra se produjera, TAQA tendría algo más del 41% y tendría que lanzar legalmente una OPA sobre la totalidad de los títulos de la compañía. El resto del accionariado está repartido de la siguiente manera: un 15% está en manos del fondo IFM, un 4% lo tiene Sonatrach, y si se llevara a cabo ese pacto de cooperación con Criteria Caixa, el gigante emiratí y el holding industrial de la Caixa controlarían el 68% de la gasista. Vamos a escuchar a Joaquín Robles, analista de XTB. También había mucha incertidumbre en el mercado sobre su accionariado, que está muy concentrado. 4 accionistas tienen más del 80%. Esto genera que haya muy poco capital flotante, con lo que eso conlleva en términos de volatilidad. También supuso que fuera expulsada de índices de referencia como el MSCI World, y por eso el mercado en estos momentos está valorando positivamente la entrada de un nuevo inversor que pueda generar una mayor estabilidad a la acción y sobre todo en la gestión de la compañía, que estaba pendiente de continuar con su plan estratégico anunciado recientemente y también valorando la posibilidad de si continuaba adelante o no con su proyecto Géminis, que lleva estancado durante los últimos 2 años. La operación, en cualquier caso, todavía tiene mucho camino que recorrer. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ha dicho que el Gobierno va a defender los intereses estratégicos de España en Naturgy y ha dejado claro que cuenta con los instrumentos normativos necesarios para proteger las inversiones y la españolidad. Escuchamos ahora a Víctor Peiro, analista de GVC Gaesco, hablando de esas dificultades. Respecto a los temas corporativos que puede haber en Naturgy, lo primero que hay que tener claro es que se tiene que confirmar y que esto no es una operación fácil, ¿no? Todos sabemos que las compras de empresas en España no son fáciles, tienen que tener el acuerdo del Gobierno en muchos casos, y además en este caso, debido a la fragmentación del accionariado de Naturgy entre varios fondos de inversión por un lado y el Criteria por otro, pues tienen que encajar muchas piezas, ¿no? Ayer Naturgy subía un 6,13%, cerraba en 22,84. Recordemos que esa OPA se lanzaría a 27 euros y que Naturgy ha salido de los principales índices a los que están referenciados los grandes fondos, porque debido a esa estructura de su accionariado hay muy poco free float, muy poco capital en el mercado. Pues Naturgy en el foco de los mercados. Enseguida volvemos a mirar Europa para ver dónde van a estar otras claves de la jornada, otras claves del día, y hacer la crónica de lo que pasaba ayer en las bolsas europeas, que terminaban con ganancias. Futuros en verde, enseguida lo recordamos. Antes vamos a mirar a otras partes del mundo, enseguida Asia,
sin olvidarnos a la deuda, a las rentabilidades de los bonos que se moderan. Tenemos hoy al estadounidense a 10 años bajando ese rendimiento un 0,24%, está por debajo del 4,6%, 4,57%. Subía, como contábamos ya, el precio del oro, de nuevo muy cerca de los $2.400 la onza, 2.389, subiendo un 0,05%. Materias primas, hoy el crudo al alza, esperando noticias desde Oriente Medio, $87,53 el barril tipo Brent, subiendo casi un 0,3%, algo menos, un 0,17% arriba el futuro del West Texas, en los $82,83. Y en el mercado de divisas tenemos al euro dólar ahora mismo por debajo de 1,07, 1,0675, con poco movimiento esta mañana entre ambas monedas. Bolsas asiáticas, Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Las tenemos hoy al alza, a la espera de referencias y a la espera de acontecimientos. En efecto, Rubén, tenemos subidas moderadas en el caso de Tokio, recuperando un 0,28%, también Shanghai crece un 0,4% y subidas más importantes para Hong Kong, más de un punto porcentual, rebote del 1,7% para el Kospi surcoreano. También vemos como otras plazas como el Straits Times se mueven en verde, aunque las ganancias son moderadas, al igual que ocurre con otra de las plazas de referencia, el Sensex, la bolsa de Bombay. Es una jornada en la que, por la parte de los datos, hemos conocido el desempleo en Australia, que aumenta una décima en marzo al 3,8%. Es algo que de alguna manera contribuye, poco, pero contribuye a que el Banco de la Reserva Australiana comience a bajar tipos este año. Y además en China, de momento los inversores parece que les suena bien la situación de que el Banco Central chino vaya a recortar en 25 puntos básicos los tipos para el primer trimestre de 2024. Recordemos, el Banco Popular chino decía ayer en un informe que va a mantener la política monetaria prudente y que va a hacer un uso eficiente de los recursos financieros, y añadía que las autoridades van a asegurar de que el movimiento del yuan esté determinado principalmente por la oferta y la demanda. Y en efecto es una situación en la que hoy vemos que dentro del Hansen de Hong Kong lo que más cae es la productora de aluminio China Hongqiao. Está recortando un 4,4% después de esas declaraciones, ya lo hemos escuchado en los titulares, del presidente estadounidense Joe Biden diciendo que van a triplicar los aranceles a las importaciones de acero y de aluminio chinos por esas prácticas ilegales, haciendo una escala en México para introducirlos y librarse de esas tarifas, y que valoraba en esta casa Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Un mensaje relacionado con la metalurgia en Ohio afecta directamente también a Michigan y a Wisconsin, dos estados que realmente sí que van a decidir otra vez las elecciones presidenciales de noviembre. Entonces, el que se haga este anuncio en Pittsburgh delante del sindicato, uno de los sindicatos más importantes en Estados Unidos, como es, lo llamados los Steelers, la metalurgia pesada, no es más que un simbolismo más de una carrera electoral que cada vez parece más complicada para los demócratas. Lectura en clave política y electoral de Miguel Ángel Temprano. Como decimos, el que más está sufriendo este revés por parte de la administración Biden es la productora de aluminio Hongqiao. El resto vemos como una productora de vidrio, Xinji Glass, para automóviles, está corrigiendo un 2,5%, y las petroleras hoy sufren descensos después de las últimas ganancias. PetroChina corrige un 1,75%, China National Oil Offshore perdiendo más de un 1,3%, y entre las mayores ganancias hoy vemos a una inmobiliaria, Shenzhou Intel Properties, ganando un 6%, la textil deportiva Anta ganando un 4,5%. Es una jornada en la que en el plano corporativo Toyota está cotizando sin cambios después de conocerse que está retirando del mercado más de 200.000 vehículos de el modelo Prius por fallos en las puertas. Y también Taiwan Semiconductors, a pesar de que ha caído un 5% su beneficio en el primer trimestre, la compañía está completamente plana en el Straits Times. Lo que más destacado son las aerolíneas asiáticas, que están subiendo después de esa bajada del precio del petróleo. Ahora se recupera mínimamente, pero la principal triunfadora es Asian Airlines, está subiendo más de un 4%, Korean Airlines rebotando un 3,2%, eso en el Kospi surcoreano. También en Australia vemos como Qantas está rebotando casi un 3,8% ya. Por último en Tokio, las mejores, Sumitomo Dai Nippon Screen subiendo un 4%, y las caídas para la eléctrica Odakyu, una corrección que llega al 4,3%. Vamos a Estados Unidos, futuros, como decíamos, en verde. Tenemos allí al bono estadounidense a 10 años moderándose esa rentabilidad, y a Citigroup diciendo que Wall Street se equivoca a la hora de decir que la Fed va a bajar menos los tipos de interés este año. ¿Cuánto suben los futuros? Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. Pues el del Nasdaq 100 está avanzando un 0,46%, un 0,3% arriba el del S&P 500 y el del Dow Jones
un 0,18%. Hoy esos futuros en positivo, mientras que ayer las acciones tecnológicas tuvieron dificultades, con el S&P 500 con una caída del 0,58% y el Nasdaq del 1,15%, registrando así su cuarta sesión perdedora consecutiva. Nvidia hizo caer a ambos índices, perdió la acción casi un 4% y el Dow Jones cayó también un 0,12%. Este retroceso del mercado se suma a un segundo trimestre más difícil en Wall Street. Los tres índices principales están a la baja en lo que va de abril, en contraste con el desempeño del mercado mejor de lo esperado observado en el primer trimestre. El Dow Jones y el S&P 500 y el Nasdaq también cerraron por debajo de sus respectivos promedios móviles de 50 días. Unos movimientos que se produjeron en un día en el que el libro beige de la Fed mostraba una caída de los márgenes empresariales por la inflación. Los encuestados esperaban que la evolución de los precios se mantuvieran estable, y también después de esas palabras de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, que señalaba que la Fed puede mantener las tasas estables sin prisa por recortarlas y que una economía fuerte y un mercado laboral robusto están dando margen al organismo para ser paciente con esa política monetaria. Aún así, según Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor universitario, estos movimientos del mercado no tenían nada que ver. No está respondiendo al libro beige, está respondiendo más bien lo que están diciendo los bonos, lo que está cotizando los bonos, que no es otra cosa que probables repuntes en la inflación. Y claro, luego ha salido Powell pues diciendo que con estos datos macroeconómicos pues difícilmente podían bajar los tipos de interés. Tampoco es demasiado importante lo que diga Powell o lo que diga la Reserva Federal, porque la Reserva Federal se va a plegar a lo que diga el mercado, ¿no? Y el mercado ahora te está diciendo que no puedes bajar los tipos de interés. Los economistas y estrategas ahora ven que la Reserva Federal esperará al menos hasta septiembre para recortar esas tasas de interés y consideran cada vez más la posibilidad de no realizar ninguna reducción este año. Además, los economistas de Bank of America dijeron que existe un riesgo real de que la Reserva Federal no haga recortes hasta marzo de 2025 como muy pronto, aunque por ahora siguen con un pronóstico de diciembre. Sigue existiendo la esperanza de que los datos de inflación bajen en los próximos meses y den a la Fed margen para relajarse. En cuanto a valores, hoy nos vamos a fijar en Equifax, que en operaciones extendidas en el día de ayer cayó más de un 9% debido a una guía decepcionante para el segundo trimestre que no cumplió con las estimaciones de Wall Street. También las acciones de Las Vegas Sands cayeron casi un 3% después de que los ingresos del primer trimestre superaran por poco las previsiones de los analistas, y con Google, que despidió a 28 empleados ayer, según un memorando interno visto por CNBC, después de una serie de protestas contra las condiciones laborales y el contrato de la compañía para proporcionar al gobierno y al ejército israelí servicios de computación en la nube e inteligencia artificial. Y para hoy estaremos atentos a las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, también a las ventas de vivienda de segunda mano. Además, a las 7:30 de la tarde, Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, protagoniza esa apertura del simposio Unión Europea-Estados Unidos de 2024 en Washington. Y en el plano empresarial tenemos que estar atentos a los resultados de Netflix y Blackstone. Pues muy atentos a esas cuentas, entre otras de Netflix, a ver cómo evoluciona este trimestre el número de usuarios. Vamos con Europa, ya hemos puesto el foco en Naturgy, hemos contado esa operación de la emiratí TAQA, a ver cómo reacciona el mercado a partir de las 9. Naturgy, que cerraba ayer con una subida en bolsa de más del 6%. IBEX 35, ayer al alza. Las palabras de Joaquín Nagel diciendo que en junio es muy probable que suban los tipos de interés. Ayudaba a las alzas de la renta variable. 10.633 puntos. Ahí terminaba ayer el IBEX. Ángeles. Sí, con un avance del 1,02%. Buen tono para Naturgy y también para los bancos. Por ejemplo, Santander y CaixaBank destacaban en los avances, cerraban con subidas del 1,4% y del 2,6% respectivamente, pero también el resto del sector cerraba en positivo. En Europa también los índices conseguían recuperar el correctivo del día anterior. Conocimos algunos resultados empresariales que cotizaron con signo dispar. Por ejemplo, Louis Vuitton, el gigante del lujo, subió un 5%, gracias a que sus ventas también mejoraron en el primer
trimestre. Las compras se generalizaron en el conjunto del sector y otras empresas como Hermès o Kering subieron con fuerza. Por el contrario, ASML Holding se vio lastrado por sus resultados con una caída del 5% en el mercado, y quien las recibió con una lectura muy positiva fue el gigante de artículos deportivos Adidas, que se disparó en el DAX un 7%. Para hoy, además de mirar a Naturgy y de mirar a Bankinter, porque nada, de un momento a otro vamos a tener ya la CNMV, las cuentas de la entidad. ¿Dónde van a estar hoy las claves? En un día en el que los futuros vienen al alza aquí en Europa, Ángeles. Sí, no lo hemos dicho, subidas para el futuro del DAX del 0,17, para el del Eurostoxx un 0,25, el del FT100 de Londres arriba un 0,10%. Vamos a conocer la balanza por cuenta corriente del Tesoro, subasta de bonos y obligaciones, la balanza por cuenta corriente de Eurostat, la subasta de bonos y obligaciones del Tesoro Público, dividendo de Sabadell, paga 0,03 euros por acción. Se espera que Bankinter consiga un beneficio en el primer trimestre en torno a 190 millones de euros. Y miraremos a Grifols, que sigue pensando cómo reestructurar su deuda, negocia con grandes fondos una colocación privada de 1.000 millones de euros y cotizará en el continuo Viscofan, que ayer presentaba al cierre resultados, ganó 31,6 millones de euros, que es un 22,4% más en tasa interanual. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web y app. Renault. Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico. Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Es jueves, el 18 de abril, vamos con más noticias. La compraventa de viviendas por parte de extranjeros cayó un 10% en la segunda mitad del año pasado, con algo más de 63.000 operaciones según los notarios. En total, las transacciones inmobiliarias por parte de los ciudadanos de fuera de nuestro país constituyeron casi el 21% del total de las compraventas a nivel nacional. Este jueves se cumple el plazo para que Estados Unidos decida si extiende o no las licencias para el petróleo y gas que se habían otorgado en Venezuela, licencias a cambio de avances en el proceso democrático. La dirección de Foral Musafes y el comité de empresa de la planta acuerdan un ERTE durante 10 días por el cese en la producción del modelo Transit y por la falta de abastecimiento en piezas de motores. El ajuste se va a desarrollar entre el 20 de abril y el 20 de junio y afectará a 2.300 personas, la mitad de la plantilla. Wigo estrena hoy un nuevo trayecto para unir Madrid, Segovia y Valladolid. La empresa francesa abre nuevas líneas en medio de la polémica por sus bajos precios que obliga a sus competidoras Sirio y Renfe a reducir sus tarifas. La China Chery empezará a producir coches en la zona franca en el tercer trimestre de este año. Lo hará con 150 trabajadores tras el acuerdo alcanzado con la empresa Ebro Motors para el desembarco del gigante
gigante asiático en las antiguas instalaciones de Nissan. Otra compañía china, Shein, abre su tienda temporal más grande hasta la fecha en España. Estará localizada en el centro comercial ABC Serrano de Madrid desde el 27 de abril hasta el 5 de mayo y contará con 900 metros cuadrados. Y la banca destaca que el 93% de sus cajeros ya está adaptado a los mayores de 65 años. Un total de 6,5 millones de personas de esta edad se han beneficiado del horario ampliado en las oficinas bancarias. Indra se presentó en FIDAE, la Feria Internacional del Aire y del Espacio, que se celebró en Santiago de Chile la semana pasada, como la empresa que desarrolla los radares militares más avanzados de la OTAN y del mundo. Ejércitos de todas partes del planeta, así como de España, Reino Unido, Francia, Alemania y Dinamarca, además de la propia OTAN, están operando con su familia de radares Lanza, preparados para detectar cualquier tipo de blanco, incluidos los cazas de quinta generación. Además, la tecnológica también ha desarrollado el radar de vigilancia espacial que el Ejército del Aire y del Espacio Español utiliza para detectar objetos de pequeño tamaño en órbita a miles de kilómetros. Indra se sitúa así como una empresa de referencia en tecnología para defensa y uno de los principales suministradores de radares del mundo. Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos. Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Fox y Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Vamos a empezar hablando de bancos centrales. Teníamos anoche el libro beige de la Reserva Federal, que parece que aleja algo más esa bajada de tipos en Estados Unidos, aunque Citigroup cree que los analistas se están equivocando a la hora de apostar por menores bajadas de tipos en Estados Unidos. Y tenemos declaraciones allí también en Estados Unidos, entrevista a la CNBC Joachim Nagel, el presidente del Bundesbank, diciendo que junio es posible que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés. Después de conocer esas declaraciones y después de conocer el libro beige de la FED, ¿tú apuestas que el Banco Central Europeo baja tipos antes que la Reserva Federal? Bueno, pues todo parece indicar que sí, que tiene que bajar, o todo el escenario se pone a favor de bajar los tipos antes de la Reserva Federal. Esa posibilidad también la dejó abierta, ¿no?, Lagarde, aunque no se quiso pillar los dedos, ¿no? Siempre el Banco Central Europeo ha ido un poco siguiendo la estela de la Reserva Federal y bueno, pues ahora tiene la oportunidad de desmarcarse, ¿no? El presidente del Bundesbank, pues yo creo que la economía alemana pues necesita esa bajada de tipos de interés para impulsar su economía, ya que bueno, pues está viendo cómo se ralentiza. Es una de las locomotoras de Europa, ¿no? La locomotora de Europa que ralentiza el crecimiento dentro de la zona euro. Y bueno, pues respecto a Estados Unidos, pues vemos como todos los datos apuntan a una economía fuerte, un mercado de trabajo fuerte. Powell ayer o antes de ayer también comentó bueno, pues que la economía americana tenía salud y no con los datos que teníamos también de precios, conociendo en esa economía, pues no había motivos por ahora para bajar tipos de interés. Expectativas del mercado
mercado cada vez se alejan más y ya, bueno, pues ya en junio bajamos la probabilidad del 50% que teníamos antes de las palabras de Powell y, bueno, pues nos queda todavía pues que hagan movimientos en septiembre o la último trimestre del año, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que tienen allí las elecciones, ¿no? Lo cual también le queda un panorama bueno, pues complicado en cuanto a la independencia también y de la Reserva Federal. Pero vamos, todo apunta a lo que tú dices, ¿no? Banco Central Europeo bajadas en junio, Reserva Federal lo dejamos ya para después del verano. Hoy tenemos a los futuros en verde, venimos de una jornada de ganancias ayer en las bolsas europeas. IBEX 35 de nuevo por encima de los 10.600 puntos. Se moderan las rentabilidades de los bonos. Parece que empiezan a recuperar la normalidad las bolsas, entendiendo normalidad por la tendencia alcista que traían antes de que pasara todo el tema de la tensión en Oriente Medio entre Irán e Israel. ¿Volvemos al verde? ¿Volvemos a la senda positiva, Araceli? Bueno, no está mal tampoco que las bolsas cojan algo de aire, ¿no? Y bueno, y realmente no han puesto, no se ha visto unas cotizaciones o un impacto tan negativo en las bolsas con este conflicto de Israel-Palestina como el conflicto de Rusia-Ucrania, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que los riesgos geopolíticos las bolsas no lo están teniendo muy en cuenta y lo que están haciendo más que nada es adaptar las expectativas de bajadas de tipos de interés básicamente al mercado, ¿no? Esa euforia por esa bajada de tipos de interés a comienzo de año que descontaban 7 bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, sobre todo Reserva Federal, pues ha ido moderando y se han ido adaptando esas expectativas y es lo que estamos viendo ahora mismo en mercado. El riesgo geopolítico, pues eso no está poniéndose del todo en mercado, creo que no está considerándose y no está poniéndose del todo en precio y lo que sí que se está viendo es pues un refugio, ¿no? Por esa cautela o esa incertidumbre que puede surgir en el oro y también, bueno, pues ese buen comportamiento que está teniendo el sector energético que puede servir un poco de cobertura con ese conflicto geopolítico que hay en cierres, ¿no? Pero bueno, pues cautela seguimos diciendo y moderación y ahora focalizados en los resultados empresariales. Pues ahí te iba a preguntar, vamos a conocer enseguida los de Bankinter, pero tenemos ya, por ejemplo, sobre la mesa ventas de Danone, que en el primer trimestre han superado las previsiones. Mantiene además objetivos la compañía francesa para 2024 y hemos conocido también las de Taiwan Semiconductor, que aumenta el beneficio en 9% en el primer trimestre del año, por encima de las expectativas del mercado. ¿Cómo está viendo la temporada de resultados? Y brevemente, Araceli, que ahora te pregunto también por Naturgy, que es el otro foco de atención del día. ¿Qué esperas de Bankinter? Bueno, Bankinter se espera que siga presentando buenos resultados, apoyándose en esos tipos de interés aún altos, favorecido por esos tipos de interés altos, decimos, pues ese margen de intereses que se ha comportándose bien. No obstante, bueno, pues vamos a ver cómo en sus cuentas le han penalizado ese impuesto a la banca y fijarnos en los resultados, pues como es esa calidad crediticia, el ratio de mora y el ratio de cobertura que mantienen los principales ratios que nos fijaríamos, ¿no? En la temporada de resultados, pues de momento vamos con pocas compañías publicadas. Sí que pues espera una temporada de resultados positiva, dado que en tanto la actividad como esa bajada de tipos de interés esperan que impacte positivamente los objetivos de las compañías, ¿no? Pero de momento hay pocas compañías que estén publicando. Y luego Naturgy, protagonista ayer, protagonista de nuevo va a ser hoy y va a ser protagonista en los próximos días, esa posible OPA que se está negociando por parte del grupo Miratí TAQA. No sé si Naturgy es una compañía que tenéis en cartera o el sector energético lo tenéis en cartera y cómo estáis viendo esta operación y esta situación, Araceli. Sí, el sector eléctrico, dentro del sector energético estamos focalizados tanto en oil como en electricidad. Naturgy no es una de las compañías que estamos recomendando en Alaja, así que una compañía
española como Iberdrola sí que la teníamos recomendada dentro del sector eléctrico. OPA, a los precios que hemos conocido, ¿no?, según prensa, de entre 25 y 28 euros, pues atractiva esos precios de OPA. Lo que pasa que, también tiene el escollo de autorización del gobierno y es un tema complicado. Veremos si realmente llega a su fin, ¿no? Pero bueno, el sector eléctrico sí que es uno de los sectores que ponderamos en la cartera, ya que consideramos que la rentabilidad por dividendo y los buenos resultados que pueden venir de cara a este trimestre impulsaría al sector. Eso sí, centrándonos en eléctricas diversificadas tanto por negocio como por geográficamente. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laje Inversiones. Nos quedamos a la espera de conocer esas cuentas de Bankinter, que tienen que estar al caer, y en un poquito más de una hora, a las 9, a ver cómo recibe el mercado las novedades sobre Naturgy. Araceli, gracias, que vaya bien el día. Buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Chao. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a mirar a la prensa. Hoy es destacado en todas las portadas Naturgy. Vamos con la prensa económica. Expansión, 5 días y El Economista abren con ese asunto. Dice Expansión que TACA negocia una OPA por Naturgy a 27 euros y que las negociaciones con CVC y Jeep cuentan con el visto bueno de Criteria. Habrá también del Sultán Ahmed Al-Jaber, el hombre clave, dice, en la operación. 5 días titula, el grupo Miratí TACA confirma que negocia una OPA por el 100% de Naturgy, que admite contactos para comprar el 40% de CVC y Jeep, mientras la acción sube un 14% en 8 días. Y en El Economista vemos sobre este asunto, dice que el gobierno cuestiona que la Emiratí TACA compre Naturgy. Y otros asuntos que vemos en la prensa económica de hoy, dice Expansión que el golpe fiscal de Montoro a empresas va al Constitucional, que Apple instala un parque solar en España y que ACS prevé ganar 1.000 millones en 2026 y elevar su valor hasta los 28.000 millones. En la portada de 5 días vemos asuntos como que Colonial pone en venta la antigua sede de McKinsey en Madrid, que Grifols busca colocar deuda por 1.000 millones de euros, o que el Fondo Monetario Internacional alerta del riesgo del déficit en el gran año electoral mundial. Y en la portada del Economista, además de ese asunto de Naturgy, también referencia al Fondo Monetario Internacional, que dice que la deuda pública española va a superar el 100% durante otros 5 años. Habla también del plan industrial de Leta, que blinda telecos y energéticas, y dice también el Economista hoy en su portada que los gestores huyen de los bonos y se vuelcan en las materias primas. Añade que la venta de renta fija en un mes es la más agresiva desde el año 2003. Vamos con la prensa nacional y la internacional. Mireia, ¿qué están contando este jueves? Pues empezamos por la portada del País, donde podemos leer que Netanyahu
Netanyahu desoye las llamadas a la contención de Occidente. La Unión Europea reclama a Israel que no responda al ataque iraní. El primer ministro asegura que tomarán sus decisiones. También podemos leer en la portada del diario que España desperdicia el talento de los inmigrantes cualificados, y la foto de portada va para el Real Madrid en semifinales tras resistir un duelo épico. En La Razón, su titular va para el PSOE, que dice que ven Sánchez un lastre, pero Moncloa lo impone en el mitin final. Los socialistas vascos miden en sus estudios que la injerencia del presidente les penaliza por Bildu. También podemos leer en la portada del diario que Hacienda pagará 552.000 euros al novio de Ayuso, que habla de cacería. La presidenta madrileña tajante dice: yo no mentía, tenía razón, como se está viendo. También podemos leer que el rey ensalza desde Holanda la monarquía, garantiza estabilidad, y también la foto de portada va para el Real Madrid. Dice: el Madrid heroico semifinalista. En ABC podemos leer: la escalada bélica obliga al gobierno a acelerar la compra de armamento. Fuentes del Ejecutivo y militares reconocen que las reservas de munición están bajo mínimos y faltan blindados y baterías antiaéreas. Sumar duda de que sea legal la inversión de 1.129 millones pese al contexto internacional. Y también en portada, Fainé abre la puerta de Naturgy al gigante energético de Abu Dhabi para echar a los fondos. Por último, en la portada del Mundo, Criteria y Abu Dhabi plantearán una OPA conjunta por Naturgy. El brazo inversor de la Caixa y el grupo TACA preparan una oferta que valora a la compañía en más de 25.000 millones. Y también otro titular de la portada del Mundo va para las víctimas, que dice que llevan a Otegi ante el juez por el asesinato de ETA que archivó la Fiscalía. En la prensa internacional, empezamos por Europa. En el Reino Unido, The Guardian habla en su primera de Suecia. Dice: a Rusia no le importa. Suecia hace sonar la alarma por la inseguridad de su flota petrolera. El ministro de Asuntos Exteriores advierte sobre una catástrofe medioambiental en el mar Báltico y acusa a Moscú de utilizar buques no aptos para navegar. En Francia, el ESCO habla de Oriente. Dice que Europa confirma su deseo de ampliar las sanciones contra Irán, y es que durante el Consejo Europeo inaugurado el miércoles por la tarde, los dirigentes expresaron su deseo de atacar a los diseñadores de los misiles y drones utilizados durante el ataque de Irán a Israel. En Italia, La Stampa en su portada señala las palabras de Enrico Mentana. Dice: no veo ninguna alarma democrática. Las conversaciones muestran que alimentan un apoyo peligroso. El director del informativo Las 7 señala que los partidos no se quejan ni hablan, son los editores del servicio público. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca en su portada que la Unión Europea podría declarar a la Guardia Revolucionaria organización terrorista. Israel exige que la Unión Europea cambie de rumbo y cita como ejemplo la clasificación de la fuerza militar de élite de Irán. Cruzamos el charco y nos vamos a Estados Unidos, donde el Wall Street Journal informa de que Johnson desafía a los críticos del Partido Republicano y prepara un enfrentamiento sobre la ayuda entre Ucrania e Israel. El New York Times, por su parte, abre hablando de cómo las herramientas de inteligencia artificial podrían cambiar las elecciones de la India. Y en la prensa de Oriente Medio, el diario israelí Haaretz señala que el gabinete de guerra de Netanyahu ha perdido el control y podría llevar a Israel a una guerra regional. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Miramos a la inversión en el sector inmobiliario con una noticia. El alquiler de temporada se dispara un 56% y el permanente cae un 15% en el primer año de la ley de vivienda. Una de cada 10 viviendas se alquila ya por meses, porque dicen los datos, los números, las cifras, que generan más rentabilidad al propietario. Amadeo Navarro Medina, cofundador de Homely One. ¿Qué tal, Amadeo? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Qué te dice esta noticia? ¿Qué te dicen estas cifras? Bueno, efectivamente, la ley de la vivienda parece que ha encendido la mecha de un mercado inmobiliario que ya de por sí era volátil. Tenemos, por un lado, al gobierno, que pretende controlar los precios y sobreproteger a los inquilinos, y por otro, los propietarios, que están respondiendo masivamente, orientando sus propiedades al alquiler temporal, al final para protegerse. Yo lo que creo es que este desvío de viviendas, del tradicional al temporal, lo que señala es un claro fracaso en las políticas de vivienda actuales, que están dejando a muchas familias en una situación aún más precaria, porque al final los propietarios no eligen a cierto tipo de inquilino por miedo a no poder disponer de su vivienda. Esa es la situación, esa es la explicación, y vamos a ver qué podemos hacer con nuestro dinero, con Homely One. ¿En qué inmuebles podemos invertir, Amadeo?
Bueno, nosotros tenemos un vehículo de inversión que llamamos de valor añadido. Estamos centrados en la compra de inmuebles para alquiler de corta estancia y alta rentabilidad en las ciudades con mayor potencial turístico. Eso sí, siempre con licencia, que es un tema polémico a día de hoy. Lo que hacemos es buscamos activos que suelen estar deprimidos y a los cuales les aportamos valor mediante una reforma y posteriormente los alquilamos hasta que están estabilizados. Finalmente lo vendemos todo en su conjunto a un comprador institucional. ¿En qué ciudades están esos inmuebles y qué rentabilidades podemos esperar? Pues mira, las ciudades vamos a tener como una distribución 40% Madrid, 60% resto de España, hablando de ciudades con potencial como Baleares, en Andalucía tenemos Sevilla, Córdoba, Málaga, vamos a trabajar también Valencia, al final ciudades con un potencial elevado. Me hablabas de rentabilidades. Sí. La rentabilidad objetivo, la TIR de nuestro inversor, estamos hablando que es de más de un 12%. ¿Por qué? Aquí vamos a combinar tanto lo que es el alquiler constante que nos van a dar las rentas turísticas junto con la plusvalía de la venta del portfolio. Esa unión de los dos beneficios es lo que nos da esa rentabilidad superior al 12%. ¿Y desde cuánto dinero podemos invertir con Homely One si alguien tiene pensado hacerlo y acercarse a este tipo de inversión? Pues el ticket mínimo lo hemos establecido en 50.000 euros. Al final nos dirigimos tanto a un inversor particular que tenía una idea de invertir a lo mejor en mercados financieros, pues que pase al inmobiliario para obtener una rentabilidad igual o superior con un riesgo más limitado, o incluso también empresas que quieren diversificar pues ese exceso de liquidez. ¿Y cómo hacerlo? Es decir, ¿podemos hacerlo ya? ¿Hay que esperar a que se abra alguna oportunidad? ¿Cómo lo canalizáis? Pues mira, te cuento que esta pregunta es interesante. Nosotros hemos cerrado en 2023 ya una ronda de 7.3 millones y ahora en 2024 lo que hacemos es abrimos otra con un conjunto de activos nuevo. Tenemos ya cubierta la mitad de la inversión y a partir de ahora ya se puede invertir en este segundo vehículo. Yo lo que recomiendo es que se pasen por nuestras oficinas y les explicamos tranquilamente cómo va todo el proceso, o que nos escriban un email y también le podemos contestar con todo lo que necesiten saber. Dime el email y dime dónde están las oficinas, por si alguien quiere acercarse, Amadeo. Estamos en Madrid, en la calle Recoletos número 10, y también nos pueden escribir a info@homelyone.com. Pues buscando oportunidades de inversión en el sector inmobiliario, con esa rentabilidad esperada que nos contabas, con esas características de esas viviendas, esos plazos y esos límites desde los que podemos invertir, buscando oportunidades de inversión en un sector que siempre ha sido muy atractivo para el inversor español, que busca esas alternativas, que busca esas opciones y que las puede conseguir en el sector inmobiliario, como nos acaba de contar Amadeo Navarro Medina, cofundador de Homely One. Que vaya bien el día. Buen jueves, Amadeo. Gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Igualmente, Rubén. Chao. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 de la mañana, vamos a conectar ya con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Charo Alcázar, muy buenos días.
Buenos días, Mireia. Y nos vamos directamente al sur de la M30. Estamos pendientes de un accidente que tiene lugar en la zona de Méndez Álvaro, dirección A4, que mantiene cortados 2 carriles y que está generando retención en ese tramo de la M30. Pero es que en sentido contrario es hora punta. Hablamos de tráfico lento desde el nudo sur al nudo de Manoteras, también en la parte oeste. Ya sin incidencias, el tráfico es muy intenso entre Melancólicos y Puente de los Franceses. Destacar entradas a esta hora de la mañana, especialmente en el sur de la ciudad, la A5, a su paso por Avenida de los Poblados, carretera de Boadilla del Monte, también la A42 entre Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza, y otras ya por el este de la capital. Se trata del acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro, el acceso de la A2 a la Avenida de América, también en el norte la M11 a su paso por Arturo Soria, y en la zona centro el entorno de la glorieta del Emperador Carlos V, incluyendo los paseos de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección norte. ¿Estás completamente seguro de que el gestor que te atiende en banca privada no te coloca productos que benefician más al banco que a ti? Porque de ser así, estarías asumiendo un riesgo que podría salirte muy caro. Si tu cartera es superior a los 200.000 euros, no te conformes con los productos del banco. Nuestro asesor especializado en planificación financiera construye contigo tu cartera a tu medida. En Velaria Inversores trabajamos por tus intereses, no por los del banco. Para aumentar la rentabilidad y la seguridad de tu cartera de inversión, pide cita en velariainversores.com. Las 8, las 7 en